Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y aquí, mire, nos regala este día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que estamos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él nos enseñó con su ejemplo. Y también vimos que sus palabras son más poderosas, mire, que la dinamita. Fíjese. Así que sus palabras tocan las fibras más profundas de nuestro corazón, fíjese. Nos habla con tanto amor, nos enseña con tanto amor y tanta paciencia que nos tiene a nosotros, mire, que verdaderamente no podemos decirle a Él que no de lo que nos está mandando. Nos quedamos en el verso 43 que dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero fíjese que no es lo que está escrito en la ley. Yo le leo, Levíticos 19:18 dice, fíjese lo que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos damos cuenta que Jesús viene a enseñarnos que la ley oral ya le había agregado muchas cosas a las leyes del Señor. Y por eso es que Él dice, oíste que fue dicho. Él no dice, oíste que escrito está. Él no dijo así. Él dijo, oíste que fue dicho. Porque no está escrito. Nos dijo también que no peleemos por las cosas materiales, que las personas son más importantes que las cosas. Y nos sigue diciendo en el verso 44 y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire qué diferencia a como nosotros pensamos. Y dice, bendecid a los que os maldigan. Entonces, mire, ese es nuestro llamado, a obedecer lo que Él nos está enseñando aquí. Es comportarnos de un modo que nosotros lleguemos a ser una bendición para ellos, para los que no nos quieren, de tal manera que eso va a causar que cambien su vida. Dice que le hagamos bien a los que nos odian, fíjese, y a los que nos persiguen, fíjese. Y ¿sabe por qué tenemos que comprender todo esto? Porque fíjese que hay personas que han sido criados, que no han sido criados con amor. En una casa donde o el papá y la mamá les demuestren el amor, fíjese. Entonces, al haber sido criados así, las personas piensan que todo el mundo está en su contra, que tienen que luchar y tomar lo que según ellos les corresponde. Fíjese, no importando a quién lastimen. Ellos así piensan, llegan a la salvación siempre de una manera negativa, fíjese, porque así fueron criados. No se les puede exigir a las personas que muestren amor cuando no lo conocen, fíjese, no lo han recibido. Donde su papá no fue su proveedor, no recibió amor en su casa y desde muy joven tuvo que salir a trabajar muy temprano para poder comer, para poder sobrevivir. Nosotros, al llegar a la fe, aprendemos que no tenemos que nosotros no sobrevivimos por nuestras propias fuerzas,
Fíjese, tenemos un Padre Celestial, bendito y alabado su nombre. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, porque a veces también nosotros queremos actuar negativamente. Cuando estamos en necesidad y no vemos, fíjese, la manera de cómo poder suplir, es ahí donde debemos de entender que tenemos un Padre Celestial, que Él nos provee lo que nosotros necesitamos. Él me va a proveer a mí para que pueda caminar. Él es el que me enseña a mí, me saca de mi oscuridad, fíjese, y me enseña a que yo debo obedecer y hacer su voluntad para traer honor y gloria a su nombre. Fíjese cómo dice el Salmo 121. Solo el principio del Salmo ya es precioso, porque dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y el verso 5 dice, Yahweh es tu guardador, Él es tu sombra. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, lo más preciado, mire, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjese cómo no vamos a estar nosotros felices de saber estas cosas, de saber que tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros, que desde antes que nosotros abramos los ojos, Él está ahí parado a la orilla de nuestra cama para bendecirnos. Entonces, no debemos de preocuparnos, dijo el Señor, por qué van a comer, sabiendo que nuestro Padre toma cuidado de todas esas cosas. Entonces, entendiendo esto, podemos amar a esas personas negativas. Podemos amar a mis enemigos. Puedo amar yo a mis enemigos. Amar a nuestro prójimo, como a mí mismo, dice la palabra. Y esto es lo que va a causar un cambio en la vida de ellos. Fíjese. ¿Por qué tenemos que hacer todas estas cosas? El verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Haciendo esto, nosotros demostramos que somos hijos de Dios y obedecemos su palabra. Porque es así como nos convertimos nosotros en sus hijos. Aquí lo estamos leyendo. Haciendo su voluntad, obedeciendo lo que Él nos manda. Para que se cumpla el propósito en nuestra vida. Se cumple el propósito para lo que fuimos llamados. Y para esto hemos sido nosotros llamados. Porque Él dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El 46 dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Dice el Señor. Y miremos quiénes eran los publicanos. Fíjese que los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Eran judíos, fíjese, que se habían hecho siervos de los romanos y cometían traición contra su pueblo, a sus hermanos, fíjese, contra sus hermanos. Cometían traición ellos y querían decir, y eso quiere decir que ellos tenían la autoridad del gobierno romano y que la podían usar, fíjese, para presionar a alguien y amenazarlos si no querían cumplir, de meterlos a la cárcel si no pagaban lo que les correspondía.
el Imperio Romano no les pagaba salario. Imagínense, trabajaban. Pero, entonces, ¿cómo ellos subsistían? A ellos les destinaban un área, los romanos. Ellos tenían que ir ahí a recaudar cierta cantidad que le tenían que dar a los romanos. Fíjese, y cubrían con eso la cuota para el Imperio Romano. Cualquier monto fuera de esto, de esta cantidad, ese era su salario. Fíjese, eso era lo que ellos cobraban. El sistema les hacía abusar, fíjese, de modo que ellos podían usar esa autoridad, fíjese, para quitarle, mire, a su propia gente, a sus hermanos. Fíjese. Tenían que generar miedo entre esta gente, fíjese, de decirles, si no cumplen con los impuestos de los romanos, entonces ustedes van a ir a la cárcel por no pagar sus impuestos. Entonces, causaban tanto miedo en las personas que las personas pagaban, fíjese. Y de ahí ellos procuraban extraer lo que les fuera posible de esta gente. Y ese era su salario. Y por eso dice aquí, hasta un recaudador de impuestos, fíjese, para que nos demos cuenta que esta gente mala y odiada por todo el pueblo era alguien estos que le habían vuelto la espalda a los judíos con el fin de perseguirlos y traer a los romanos, fíjese, les quitaban todo. Esta gente no se había vuelto como, si yo como o si yo subsisto, no importan los demás. No les importaba a su pueblo. Pero esa gente, siendo así tan mala con sus propios hermanos, fíjese, también tenía la capacidad de amar a los que los amaban a ellos. Entonces Jesús nos está diciendo, si tú te comportas así, como ese recaudador de impuestos, ¿qué mérito tienes? ¿Y qué clase de recompensa se puede recibir si nosotros nos comportamos así? El 46 dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? El 47 dice, y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ya saben ustedes que el saludo judío es shalom. Y esa palabra es más que una bendición. Quiere decir que estén completos, que no les falte nada. Eso quiere decir. Fíjese, por eso les dice, si ustedes bendicen solamente a sus hermanos, ¿qué premio pueden esperar? Los gentiles hacen lo mismo. Hasta un pagano es bueno con el que lo ama. Fíjese. Y va a cerrar con este verso que es importantísimo, el 48. Y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si nos damos cuenta, él hubiera podido decir, sed perfectos como Dios que está en los cielos. Pero fíjese que nos dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Él es el Padre. Y un Padre es proveedor, fíjese, provee para su casa. Y el Señor es nuestro Padre. Y Él nos provee no solo de las cosas materiales que necesitamos, fíjese, nos provee espiritualmente. Alimenta nuestro espíritu con su enseñanza. Fíjese, Él nos equipa para cumplir el propósito al que fuimos llamados nosotros. Porque si somos igual que todos, entonces, ¿qué recompensa podemos nosotros recibir?
tenemos que tomar eso en cuenta. Y aquí termina este capítulo, aquí se acaba con el verso 48. ¿Qué aprendimos? Aprendimos bastante, fíjese. Primero, que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Porque dice que si le agregamos a eso, de mal procede. Entonces, por nada del mundo nosotros vayamos a permitir que la gente blasfeme del nombre de Dios por falta de transparencia, por falta de sinceridad, por falta de integridad de nuestra parte. Que la gente tenga que blasfemar el nombre de Dios por nuestras actitudes. De eso tenemos que tener cuidado. El segundo, no promovamos la venganza. Nosotros no nos podemos vengar de nadie, eso aprendimos aquí. La venganza es del Señor. Reconozcamos que el arma más poderosa que nosotros tenemos es su palabra, y su palabra nos trae paz. Y eso es lo que nosotros podemos dejarle a los demás. Tratarlos con paz. Que todo esté en armonía. Eso es el mandamiento que el Señor nos da a nosotros, fíjese. Reconocer que aunque perdiéramos cosas materiales, que nosotros sabemos que eso es temporal, en un día vendrá la compensación de todas esas cosas. Las personas, tenemos que pensar que las personas son más importantes que las cosas materiales. Y recordémonos que en nuestra vida no hay interrupciones, sino que en nuestra vida hay oportunidades para cumplir el propósito de nuestra vida. El tercero es, y por último, amar a nuestros enemigos. Es algo difícil, pero con Dios podemos hacerlo. Él nos ayuda. Él, mire, nos hace que nos distingamos por esto. Por el que nos persigue, por el que habla de nosotros, por el que nos maldice. Hagamos nosotros bien a esas personas. Necesitan, así dice. Entonces, nosotros podemos, actuando así, de esa manera que Él nos aconseja, demostrar con nuestra vida que somos hijos del Altísimo, que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre. Porque si todo esto que hemos hablado dependiera de nosotros, yo creo que nos iríamos muy tristes esta mañana, fíjense, muy desanimados. Porque ¿quién puede decir yo he alcanzado la perfección? O yo soy perfecto. ¿Quién puede decir eso? Ninguno. Pero por lo menos nos ubica, mire, nos ubica a saber cuánto necesitamos al Señor en nuestra vida y cuánto necesitamos sus consejos, que es lo que nos hace pararnos, mire, en el camino. Y leyendo estas cosas nos regresamos al verso 3 con el que empezamos este capítulo 5, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, reconocer que estamos en bancarrota espiritual, porque la verdad, si el Señor nos preguntara, no hemos querido caminar la otra mía. No queremos amar a los que nos caen mal, mucho menos a los que nos odian. No queremos hacer eso, fíjese. Y tenemos que ser sinceros, porque es así. Pero esta mañana el Señor nos está enseñando que debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que podamos ser llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y como dice aquí el verso 3 de este capítulo 5, bienaventurados sois los pobres de espíritu, porque Él lo que sí demanda de nosotros es sinceridad. Y a Dios le habla
A Dios le gusta oírnos cuando hablamos con sinceridad. Le gusta que seamos sinceros. Y reconocer que sin Él no tenemos nada nosotros. Fíjese. Y reconociendo esto es lo que nos pone en el camino de la perfección. Y la convicción de su palabra. Los dejo leyéndoles Primera de Juan, en el capítulo 3, el verso 3, del 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Mire qué lindo. Solo el tener la esperanza en Él nos purifica, así como Él es puro. Aquí lo dejamos esta mañana, porque como siempre ya saben, el tiempo vuela. Y les tengo que dar una de las noticias que no me gusta dar, pero me avisaron que la hermana Julieta, la que tenía cáncer, falleció anoche. La llamó el Señor a su presencia. Así que le estamos pidiendo a Dios que Él ponga en el corazón de los familiares, en el corazón de Francisco y de Samia, que Él ponga ungüento, que Él los consuele con su palabra, para que ellos puedan pasar este tiempo de aflicción por la pérdida de su mamá. Así que únase aquí conmigo para que el Señor nos escuche pronto y nos conteste lo que nosotros le pedimos. Gracias, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por darnos la instrucción, que a veces para nosotros es dura, Señor, es fuerte. Pero te agradecemos por tu palabra, Señor, porque eso es lo que nos ayuda a vivir en libertad y pararnos en el camino de la perfección, Señor. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, Señor. Pero te suplicamos que les quites el velo, para que también ellos puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y estamos orando por la familia de Azucena López Escobar, para que unjas al sacerdote de esa casa y que bendigas a sus hijos con un trabajo digno. Te lo suplicamos, Señor. Te rogamos por Tony, que hoy se va a presentar al médico, para que tú lo acompañes, que él pueda sentir tu presencia, Señor, para que todo salga bien. Te pedimos por Antonio Caro, que seas tú quien le haga justicia, Señor, para que le quiten todos los cargos. Y que te pedimos que estés con él este 26 de noviembre. Ayúdale, Señor, para que él vea el gran amor que tú tienes, el amor con que lo estás llamando, Padre. Por los papás de Domingo que se encuentran en mal estado de salud. Ayúdalos, Señor, tócalos, porque son tus siervos, Señor, sánalos. Y, Señor, te pedimos de todo corazón que ayudes a Carlos con su petición. En ti confiamos, Señor, y te rogamos que estés con él. También, Señor, oramos para que seas con Norma, que tú estés con ella acompañándolo, Señor, acompañándola. Ya lo hiciste una vez, Señor. Te ruego que estés con ella, Padre Santísimo, para que todo le salga bien. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y, Señor, te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que regresó al hospital, Padre, y tiene el cerebro inflamado. Tócalo, Señor, ayúdalo. Y te pedimos por Nicolás Velázquez, ese niño de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor, y necesita un toque tuyo.
Por Dylan Morales, Señor, este jovencito de 15 años que tiene agua en el cerebro. Señor, revélate a esta familia. Ayúdalo, Señor, sanando a este muchacho. Por Iván Avellán, seguimos orando para sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Lorena Escobedo, Señor, apiádate de ella. Te pedimos por David Zarco, que tiene cáncer, Padre, y está sufriendo con unos dolores terribles. Señor, tócalo y sánalo. Por Luis Miguel García, sé con esta familia, Señor, sanando a este hombre. Tiene niños pequeños, Padre. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas, sánalo, mi Señor. Pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador, para que llegue a tener una relación contigo. Por Melania, Señor, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, Señor. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños. Ayúdala, Padre. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita, para que tú sanes su corazón, Padre. Y a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, y todo lo hacen con tanta alegría de corazón, Señor. Manda ángeles a su casa, Padre. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Tócalo, Señor, sánalo, que él pueda oír tu voz, Padre. Y por la hermana Margarita, dale la paz que ella necesita en su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido, Señor, que bendigas a los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Ayúdalos, mi Señor. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Sánala, Señor, tócala. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor. A la Carol, llena esas casas, Señor, de tus ángeles que las cuiden y que las protejan. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles y la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Señor, para que no se desvíe. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo. Ayúdalo, Señor, dirígelo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale, Señor, por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelos. Por Guatemala, Señor, te pedimos por toda Centroamérica, Padre. Por Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo esto te lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si el Señor lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.